Biozona, un podcast del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Hola a todas y a todos. Hoy vamos a tocar un tema que quizás no siempre tenemos presente, pero que afecta mucho a la biodiversidad: las colisiones de aves contra ventanas. Les saluda Rosmarie Menacho, colegiada. Hoy nos acompaña Jeffrey Ortega del proyecto Josefina, Red de Colisión de Aves, una iniciativa de ciencia ciudadana que busca que nuestras comunidades sean más seguras para las aves. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar acá acompañándolos y poder compartir sobre ese proyecto de ciencia ciudadana que tiene el nombre de Josefina. Para comenzar a hablar un poquito sobre este tema, hablemos de lo que pasa hoy en día con la urbanización. Sabemos que poco a poco la población humana va creciendo y conforme va creciendo va urbanizándose las zonas, lo que implica que se va perdiendo las zonas verdes donde habitan muchas de las aves silvestres. Esto además implica que haya más contaminación acústica, contaminación atmosférica, atropellos de aves, también los gatos y perros afectan a las aves, pero hablando ya propiamente del tema que tenemos hoy, ¿qué son las colisiones de aves y por qué ocurren tan seguido en espacios urbanos? Bueno, las colisiones de aves es la segunda causa de mortalidad de las aves a nivel del mundo. Hace algunos años se hablaban de entre 100 y 1000 millones de aves, es un dato de Estados Unidos, al año. Pero para la actualidad ya ese número ha aumentado de casi un poquito más de 1000 millones hasta casi llegando a los 4000 millones de aves que mueren cada año por esta causa. Y bueno, por supuesto se da por el aumento de la urbanización y en especial porque ahorita la estética de los edificios tiende a tener más área en cuanto a los ventanales. También las personas preferimos muchas veces los ventanales para poder ver hacia afuera y en especial en los lugares de trabajo. Y bueno, el detalle está en que las aves no pueden distinguir las ventanas. Hay ventanas que son transparentes y que dan como una apariencia de continuidad del hábitat y el ave no se da cuenta de eso. Otras más bien son translúcidas y lo que hace es reflejar muchas veces lo que está al frente, que en muchos casos acá en Costa Rica la vegetación. Y muchas veces inclusive vemos algunas especies de aves peleando contra la ventana por un tema de territorialidad y no se dan cuenta, ¿verdad?, que es un reflejo de ellos mismos. Sí, con la cantidad de ventanas que hay, uno puede pensar que es una cantidad enorme de aves que están muriendo por esta causa. ¿Y qué consecuencias tiene este fenómeno para la biodiversidad y también para nosotros como sociedad? Bueno, se está dando un declive muy grande de las poblaciones en todo el mundo. Se sabe que una de cada 8 especies de aves están en peligro de extinción en todo el mundo y producto de esta causa. También sabemos que las ventanas no discriminan a las aves. Todas están propensas a morir y en Costa Rica tenemos casos de especies como el pájaro campana que hace migraciones altitudinales y especies endémicas que solamente encontramos acá en Costa Rica como el pinzón costarricense y también las migratorias. En el caso, una muy particular es la reinita cerulia. Y bueno, nos afecta a nosotros en el sentido de que ellas nos aportan muchos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la polinización, la dispersión de semillas, el control de plagas y en especial acá en Costa Rica el tema del turismo. La observación de aves se mueve muchísimo acá en el país y el declive de esas poblaciones puede afectar directamente el turismo. Digamos, usted sabe que el proyecto Aves y Ventanas, del cual formé parte, ha presentado que muchas de las aves que mueren son colibrís, por ejemplo, muchos de los son colibrís. ¿Por qué será que estos grupos se golpean tanto contra las ventanas? Y en general, ¿qué factores hace que más aves golpeen en algunos sitios que en otros? Sí, bueno, los colibríes precisamente es uno de los grupos más afectados junto a los túrdidos y básicamente es por el tema de que las flores, muchas veces los jardines alrededor de las casas están llenos de flores y ellos se van atraídos por eso. Y pasa ese tema de que las ventanas translúcidas muchas veces reflejan. Entonces, creo que hay un poco, se ha afectado más este grupo por ese tema. Muy bien. Ahora, si es un problema tan grande y usted hablaba de miles de millones, ¿por qué será que no vemos más aves muertas por todas partes? Bueno, el detalle está en que muchas veces este problema pasa desapercibido.
muchas aves, por ejemplo, que migran en la noche, que son migratorias, eh, bueno, son atraídas por las luces de las ciudades. Ellas se ubican en las noches por las estrellas, pero las luces de las ciudades las atraen y se ven desorientadas y colisionan con los edificios. Entonces muchas veces pasa mientras dormimos, por ejemplo, en la época migratoria. Otro detalle es que la estructura de los edificios a veces no permite que el ave cuando colisiona quede como a la vista de las personas. También está el caso de que, como decía anteriormente, hay jardines alrededor de las casas y muchas veces quedan ocultas en las plantas. Y también el caso de especies oportunistas, especies carroñeras que cuando colisionan un ave con la ventana aprovechan y ya eso está documentado. Muy bien, Jeffrey. ¿Qué le parece si ahora comentamos un poquito sobre el proyecto Josefina? ¿Cómo surge la idea de crear este proyecto y por qué se llama así? Bueno, inicialmente cuando fui voluntario en el proyecto Aves y Ventanas en el Museo Nacional, diseccioné muchas aves y ahí pues profundicé un poquito más en esa pasión por las aves. Luego, bueno, en este año lo que me terminó por inspirar fue el caso de un proyecto en Colombia que se llama Rebeca. Entonces de ahí nace como en paralelo el nombre de Josefina, que busca como un nombre eh, como cercano, de señora, que sea fácil de recordar. Y nada más que en este caso, a diferencia del de Colombia, que corresponde a un acrónimo, que es Red de Colisión de Bogotá, el mío de Josefina no, sino simplemente lo quise añadir a un personaje, que en este caso es el zorzal de Swain, el Catharus ustulatus, que es una de las especies migratorias más afectadas por este problema. Entonces quise como darle ese galardón para que quedara ahí como en protección de las otras. Y no quise, en un momento pensé en zorzal, en algunos nombres, pero creo que podría sesgar el tema del reporte de las aves. Entonces le acudí un nombre de una persona. Muy bien. ¿Y cuál es el propósito principal de Josefina? Bueno, el propósito es sencillo, es concientizar a la población costarricense sobre este problema, para que las personas puedan, bueno, conozcan y las soluciones que existen y podamos a largo plazo transformar las comunidades y las ciudades para que sean cada vez más amigables con el ambiente. Excelente. Dice que la red funciona como un espacio de ciencia ciudadana. ¿Qué significa eso de ciencia ciudadana? Bueno, la ciencia ciudadana es una gran fuerza para la investigación científica. Eso sí, se necesita de muchísimas personas para la recolección de datos. Como no es un problema en un solo lugar, para un investigador es muy difícil tomar los datos de todo un país. Entonces necesita que las personas en sus lugares de trabajo, casas, inclusive cuando hacen deporte, podrían encontrarse un ave y reportarla. Entonces eso ya nos ayuda para continuar con la recopilación de datos. Excelente. ¿Y qué tipo de información se puede obtener con la ciencia ciudadana? Bueno, esto nos puede permitir en qué lugares está ocurriendo más este problema, cuáles Ujú. especies de aves se están viendo más afectadas y cuáles son pues, más propensas a colisionar. Esto a futuro, teniendo una buena base de datos, nos puede fundamentar mucho para tomar decisiones, generar estrategias de conservación y ojalá pues tener incidencia a nivel de políticas ambientales en el país. Muy bien, Jeffrey. Hablemos ahora, si alguien nos está escuchando en este momento y quiere ser parte de este proyecto, ¿cómo puede participar en Josefina? Bueno, es muy sencillo. En realidad tienen que buscarnos en las redes sociales. Aparecemos en Instagram como josefinaaves.ventanas y también en Facebook como Josefina Red de Colisión de Aves. Eh, sí, es muy sencillo, ahí pueden ingresar, pueden profundizar un poquito más en lo que vamos a ir publicando con respecto a este problema y también van a encontrar un formulario. Este formulario tiene una serie de preguntas que buscan que sean bastante sencillas para que no se tome mucho tiempo y muy atinentes como a lo que nos importa. Ah, por ejemplo, si una persona no sabe mucho de aves,
¿Cómo puede ayudar para identificar esa ave? ¿Cómo se puede hacer? Ujú. Sí, dentro de las preguntas hay un espacio donde pueden ingresar una fotografía, que eso es esencial porque eso nos permite conocer con exactitud cuál especie se trata. Entonces nada más es importante tomar como fotografías, ojalá de ambos lados del ave, o para tener bien claras las características y poder identificar la especie. Excelente. ¿Usted nos podría compartir alguna experiencia o anécdota que le ha marcado dentro del proyecto? Bueno, creo que serían dos. La primera fue cuando estuve diseccionando aves en el Museo Nacional, aves que habían muerto con una ventana. Y bueno, lastimosamente conocí muchas especies que no había podido tener la oportunidad de conocerlas antes, muertas. Entonces eso me marcó mucho. Por ejemplo, conocí el Rualdo, que hasta el día de hoy no lo he conocido así en la naturaleza, solamente lo he escuchado, pero no lo he podido ver. Y fue muy triste poder verlo en esa circunstancia. También trabajé un tiempo en el Parque Nacional Barbilla y ahí también conocí otra especie que no, por este medio, por culpa de una ventana, que fue el colibrí cabeza morada, el Clais guimeti. Y, y bueno, en este caso sí sobrevivió, pero inmediatamente lo que yo hice fue poner una medida y por dicha después de eso ya terminaron bueno, ya no volvieron a colisionar más aves en ese lugar. Mm. En el caso de este colibrí, usted escuchó la colisión y escuchó el golpe contra la ventana y fue que se lo encontró ahí. Sí, estaba desayunando y ingresó como al comedor y tal vez eso pudo ser lo que hiciera que no pegara tan fuerte, pero sí, yo me di cuenta. Ahí lo observé, lo tomé con mucho cuidado, y por dicha sobrevivió, entonces podía continuar volando. Ujú, bien. Ahora hablemos de soluciones. ¿Qué puede hacer la gente desde su casa o en nuestras comunidades para reducir las colisiones de aves? Sí, bueno, ese es un punto muy importante. Antes que nada, yo creo que es incentivar a las personas a que puedan compartir pues toda esta información. Mientras más sepamos que hay un medio para reportar un ave y que esos datos nos van a servir después para tomar decisiones importantes en la conservación, ese es como el primer paso. Y pues claro, hay muchísimos métodos para prevenir la colisión de aves contra ventanas. Sin embargo, hay algunos que no son tan efectivos. En muchos hoteles yo creo que todos hemos visto siluetas de aves oscuras y tienen un problema, que dejan como espacios donde un ave podría pasar todavía o creer que hay un paso. Ujú. Por ejemplo, como lo hablábamos, los colibríes. En este caso, ellos, al ser tan pequeños, cualquier espacio podrían tomarlo como una oportunidad de pasar. Este no es tan efectivo. Entonces, muchos de los que sí son efectivos son las cuerdas verticales que se pueden poner, los adhesivos, que también forman líneas imaginarias de manera vertical y horizontal. Pero lo más importante es que tienen que generar como un obstáculo para el ave. Entonces tienen que quedar eh, entre 5 y 8 centímetros de distancia entre sí. Eso es súper importante. Otros métodos que tal vez ya automáticamente las personas lo ponen, como por ejemplo las verjas, Ujú. funciona. En zonas como más rurales hay casos de sedazo o malla en las ventanas. Eso también ayuda muchísimo. Y creo que el vinil microperforado son de las opciones más efectivas. Esta última, sí es importante, yo digo como evitar colocar fotografías de paisajes o de vegetación, porque queda muy bien, entonces podría confundir. Lo mejor es como otro tipo de fotos, como más abstractas tal vez. Ujú. ¿Y qué pasa si en estos días que estamos en época de migración, una persona encuentra un ave que ha golpeado y sigue viva? ¿Qué primeros auxilios se le puede dar? Ujú. Sí, también es bastante sencillo. Bueno, lo primero que se debe hacer es esperar al menos unos 5 minutos a ver si el ave se repone y puede continuar volando. Y también estar cuidándola de que haya algún depredador como un gato o un perro. Luego de eso podemos preparar, si vemos que no continúa, o sea, no puede volar, podemos buscar una caja
con un lapicero podemos hacerle orificios para que esté ventilado y tomarla con mucho cuidado y ponerla en la caja. Podemos estar revisando la caja en lapsos de 10 minutos para ver si se ha recuperado. La oscuridad le ayuda muchísimo a disminuir como el curso de la sangre. Em, y eso, si en algún momento ya la vemos como que está revoloteando, ya eso es un indicio de que podemos liberarla. Ujú. Es importante, como todos lo sabemos, no alimentarla. Es una especie silvestre. Y en caso de que no se recupere, pero que continúe viva, lo mejor es llamar a un centro de rescate o al SINAC. Ujú, muy bien. Y si el ave es una ave muy rara y se muere, ¿será que se le puede llevar a algún sitio donde de alguna forma la puedan tener como una colección científica o algo? Sí, es posible. Ujú, Para ello sí es importante que el ave tenga buena apariencia, ¿verdad? Y ojalá inmediatamente, si está a nuestro alcance, congelarla. Podemos envolverla en papel bond y luego ponerla en una bolsa. Si hay que poner datos importantes, si sabemos la especie, por ejemplo, la hora, el día y el lugar donde colisionó, si la ventana era translúcida o era transparente, si había al frente del edificio vegetación o no. Son datos importantes que podemos incluir, ujú, que por ejemplo bueno, que nos van a pedir lugares que la pueden recibir, como por ejemplo el Museo de Zoología de la UCR ujú. y el Museo Nacional. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa con las políticas públicas o acciones a mayor escala? Es decir, las personas pueden estar colocando individualmente adhesivos o cuerdas, pero ¿qué pasa con las políticas públicas? Bueno, ese es un trabajo bastante complejo. Eh, Primero hay que, ojalá, incentivar a las comunidades, como hacer un poquito más de fuerza sobre las poblaciones para que sean más conscientes. Es muy difícil a veces como tocar la puerta sobre estos temas si no se tienen suficientes datos y si no hay como una claridad o conciencia en la población. Es algo que va muy de la mano en ambos lados. Es necesario como que se vea como que la gente está interesada Ujú, para que tengan como esa iniciativa de cambiar la estética de los edificios para que sean cada vez más amigables con el ambiente. ujú. Un ejemplo interesante tal vez que podría comentarles es el de la Universidad de Costa Rica, que Ujú, tiene como el edificio de odontología o la biblioteca de salud, donde ya implementaron medidas, ¿verdad? ujú. Entonces ojalá se pudiera seguir haciendo esto en otros sitios. Em, y usted ya está dando algunas charlas y talleres en algunos sitios, ¿verdad? ¿Nos podría comentar un poquito sobre ese trabajo? Sí, bueno, ahorita estamos trabajando un poquito con los corredores biológicos interurbanos. La idea es como llevarles charla y taller en donde las personas profundicen en el tema y también sean conscientes de lo que pasa en las aves o los obstáculos que tienen que pasar. Bueno, yo tengo un taller, le puse ponerse en las alas de las aves con ese mismo sentido, como que las podamos entender. También la idea es como llevar estas charlas y talleres a asociaciones de las comunidades, a las municipalidades, a centros educativos y donde sea necesario, y para ojalá poder tocar, como decía, esas puertas a nivel de gobierno y generar alguna política ambiental que las proteja. Muy bien. Bueno, Jeffrey, muchas gracias por toda esta información. Para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría compartir a las personas que nos escuchan hoy? Bueno, yo les diría que este problema eh, lo hemos provocado todos nosotros. Entonces, al final, las soluciones para que salgan adelante, tenemos que tener conciencia todos. Entonces, es algo que es responsabilidad de todos principalmente. Yo creo que los invitaría también a, si nunca han observado, no han salido a observar aves, que lo hagan, que salgan a la montaña a escucharlas, a verlas, para poder comprenderlas un poquito mejor. Y por supuesto, aprovecharía para invitarles a que nos sigan en las páginas. Ahí vamos a estar, ojalá cada semana compartiendo información para que tengan un poquito más claro lo que es el problema, lo profundicen y que tengan oportunidades para implementar los métodos en sus casas.
Muy bien, Jeffrey. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por compartir la historia de Josefina. Y a quienes nos escuchan, recuerden que cada persona puede ser parte de la solución. Estén atentos para ver cómo pueden colaborar. Si ven un ave que ha colisionado, repórtenla, por favor. Y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por sintonizar un episodio más de nuestro podcast Biozona, un espacio de profesionales en las ciencias biológicas para la sociedad.